Día de crear conciencia sobre la epilepsia. El día púrpura es el día de hoy. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Claudio Cárdenas, neurólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Gracias a ti, Daniela. Un placer. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hablemos de la epilepsia, hablemos de este tema tan importante y bueno, vamos a también a especificar qué es la epilepsia. Sí, hay que partir del hecho de que el concepto común de la epilepsia, que son como las convulsiones, Sí. No es un problema congénito, no es algo con lo que se nace. Hay algunas formas de epilepsia congénitas, pero la verdad es que es una irregularidad que puede ocurrir a nivel de la corteza cerebral y otras estructuras del encéfalo, en donde cuando predomina la actividad de excitación sobre la actividad como de inhibición o digamos cuando hay un exceso de actividad eléctrica cerebral, se pueden generar descargas anormales que generan un fenómeno abrupto, paroxístico, que decimos que es de golpe, ¿no? Las crisis epilépticas pueden tener alteración de la conciencia o la persona puede estar completamente consciente o puede haber una pérdida total y absoluta de la conciencia. Cabe destacar de que en la epilepsia la persona tiene una predisposición para tener crisis espontáneas. Muy bien. Y no es lo mismo tener una crisis epiléptica aislada. Eso siempre ha sido un tema de difícil comprensión para el público en general. Claro. Porque, por ejemplo, una persona que se le baja muchísimo el azúcar, una hipoglicemia severa, se puede manifestar como una crisis epiléptica, pero eso no convierte a esta persona en epiléptica. O sea, todos los cerebros pueden en algún momento tener una crisis epiléptica. Ahora, la persona que padece de epilepsia es que su condición hasta cierto punto genera crisis espontáneas, Claro. no inducidas las llamamos. Y para este tipo de personas hay que cumplir una serie de tratamientos para prevenir la aparición de estas crisis. Y hablando sobre el tratamiento por acá, un usuario llamado Javier nos escribe y nos dice, Javier nos dice lo siguiente: buenas tardes, Dani. Me gustaría saber si se ha desarrollado algún medicamento específico para la epilepsia. Es que hay muchos fármacos antiepilépticos. De hecho, no todos los fármacos antiepilépticos hacen lo mismo. De hecho, no todas las crisis ocurren exactamente por la misma causa. No es lo mismo una persona que de repente tiene una epilepsia congénita por problemas del desarrollo del cerebro a una persona que de repente a sus 80 años tuvo una ACV, tiene una lesión cerebral y después de aproximadamente unos 8 o 10 meses desarrolla una epilepsia en el área de cicatriz. Entonces, la epilepsia es un conglomerado, es un espectro en donde la persona presenta crisis epilépticas de manera espontánea. Entonces, no es lo mismo que tú trates una persona que convulsiona porque tiene un tumor cerebral, Claro. o una persona que convulsiona porque tuvo una ACV, a un niño que convulsiona porque tiene una epilepsia genética. O sea, depende del tipo de origen del problema y del tipo de crisis. Claro, todas las epilepsias van a venir con esos movimientos involuntarios que normalmente lo vemos como que si fuera un pase de corriente en este paciente. No necesariamente. siempre. Esas son las crisis que llamamos motoras. Las motoras, O sea, pero no sí, todas no. epilepsia es motora. No, exacto. De hecho, tú puedes tener una representación de la corteza. Te comento. Si la actividad eléctrica cerebral anormal se encuentra en el área de la visión, tú vas a tener crisis epilépticas en donde probablemente veas triángulos de colores o destellos de colores. Si, por ejemplo, la epilepsia está en un área de la corteza cerebral en donde se registra la información sensitiva, o sea, lo que se siente, Okay. tu crisis epiléptica puede ser, por ejemplo, una sensación de que se te duerme la mitad del cuerpo. ¿Okay? Si está en el área motora, sí puede ser que sea una sacudida. Pero también existen otros tipos de crisis, inclusive hay crisis que pueden ser más relacionadas desde el punto de vista de lo que llamamos experiencial. La persona puede sentir que le pasa una película, puede sentir lo que son las crisis del déjà vu, que siente que eso ya lo ha vivido. O sea, todo depende del área de la corteza cerebral que se afecte, va a ser la manifestación. Con respecto a la motora, que son esas convulsiones que conocemos o que nos dibujan un poco más de repente también a través de películas, a través de todo esto, ¿qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer si queremos ayudar a un paciente que está teniendo una convulsión? Tú estás hablando de lo que sería una crisis epiléptica bilateral o Sí, generalizada. así Esas es. crisis son con pérdida primaria y absoluta de la conciencia, la persona queda completamente inconsciente, generalmente suele tener una postura tónica, es decir, se pone
como Tieso. muy tenso, Okay. y después de eso comienza a tener unas sacudidas clónicas. Generalmente la persona en ese momento deja de respirar por unos segundos, Muy bien. lo que hace que muchas veces las personas se preocupen porque tenga que, ¿sabes?, no pueda respirar o que pase algo, pero la verdad es que no existe evidencia de que realmente se trague en la lengua o de que no pueda, o sea, sencillamente el espasmo tónico impide la entrada de aire al pulmón. Sí, porque muchas veces dicen, colócalo de lado. Hay que colocarlo de lado, sí. Evita que la boca, hablando de tragarse Sí. la lengua, el término de tragarse la lengua. Sí, lo que dice las personas. Ponerle algo en la boca, pero ponerle algo en la boca No, es bueno o puede mira, ser contraproducente. Puede ser contraproducente, fíjate. Más que ayudarnos. Primero, lo ideal es principalmente intentar, por muy difícil que sea, intentar mantener la calma. Porque a veces la misma persona en desesperación puede golpear algo, tumbar algo y les caen cosas a los pacientes. O sea, le tumban un mueble, algo y se le viene encima. Wow. Entonces, primero guardar la calma. Segundo, sí, colocar una almohada, intentar acostarlo de lado porque va a expeler a veces algo de secreciones, algo de baba, puede vomitar. Solo si se puede y no forzar tampoco al Tú paciente. no puedes detener los movimientos. No. ¿Ok? La gente a veces puede hacer mucho daño intentando detener los movimientos. Los movimientos tienen un origen cerebral, o sea, tú no los puedes contener. Lo mejor es ponerlo de lado y esperar que pase. Ahora, ¿qué es buena práctica? En la medida de lo posible, no intentes meterle tus dedos en la boca porque te puede cortar un dedo de manera importante. No debes tampoco introducirle cosas en la boca porque puede respirar una pieza dental si se la rompes, puede respirar un trozo de madera si le pones una paleta. Yo entiendo que es muy desesperante, Claro. ¿ok? Pero créanme que la persona no se va a tragar la lengua, no se va a tragar la lengua y no se va a ahogar. Eso va a pasar cuando pase la fase tónica. Y después de ello es estar presente, porque cuando él comience a recuperar la conciencia o ella comience a recobrar la conciencia, va a estar muy confundido y alterado. Por ¿Ok? supuesto. Ahora es muy útil, y lo digo para aquellas personas que están en proceso de diagnóstico, aunque sea complicado, nosotros como médicos recomendamos que la persona, si está en fase de diagnóstico, si todavía no se sabe el tipo de epilepsia que tiene, que hagan un esfuerzo y graben la crisis. Porque muchas veces en la oficina, en la consulta médica, uno no puede ver la crisis, uno cuenta con la descripción de la persona. Y si el testigo de la crisis no está en las mejores condiciones, no lo va a describir bien. A veces hay que hacerse un poco de tripas corazón y grabar la crisis puede ayudar bastante cuando tú se la presentas al médico. Ese punto es importante saberlo y entender que es para documentarlo para el médico más allá de... Claro. Porque a veces se juzga como sociedad. ¿Qué haces tú grabando en vez de ayudarlo? Claro. Entonces, a veces, en este caso sí puede ser la mejor ayuda. Es bastante útil, sin embargo hay que comentar de que esto es para uso estrictamente médico. Y preservando la privacidad del paciente. No esto para no subirlo puede a redes ser sociales. difundido, esto no puede ser ni siquiera compartido con familiares en los chats de la familia Sí. ni de las amistades. Esto es para estricto uso médico. Muy bien, gracias por acotarnos a este punto porque es importante dejarlo enmarcado porque a veces lo que, como decimos nosotros, a veces lo que es sentido común para una persona no es sentido común Sí. para otra. Entonces Claro. hay que saber esto y bueno, ayudar al paciente como podamos ayudar. El doctor Claudio Cárdenas nos seguirá acompañando, él es neurólogo y estamos hablando sobre la epilepsia a propósito del Día Púrpura. Así que si tienen preguntas o comentarios, como siempre activos a través de redes sociales, @salud_gb, estamos en conjunto con la cuenta Neuro